En Los Ángeles hay casi 118 millones de plazas de aparcamiento. Tratar de entenderlo es casi tan difícil como discernir la física cuántica, pero es un hecho. De esos 118 millones, muchos residen en los aparcamientos de varios pisos que pueblan la ciudad, tanto en lo alto del cielo como en lo bajo de la tierra, con un aspecto muy parecido al de los túneles de una colonia de hormigas. Algunos están en muy buen estado, mientras que a otros parece que haya que declararlos en ruinas. Pero, sea cual sea su estado, son parte integrante de la infraestructura automovilística de la ciudad. Y durante 6 meses, a principios de la década de 2000, trabajé en uno de ellos como guardia de seguridad. No diré en cuál. Pero encontré el anuncio de trabajo hojeando la sección de clasificados de la Times, poco después de mudarme de Barstow. Aún hoy lo recuerdo perfectamente. Se busca persona para trabajar en seguridad en el turno de noche en un aparcamiento. Se prefiere experiencia, pero no es necesaria, dispuesto a formar a la persona adecuada. Como se me estaban acabando los ahorros que había acumulado en el instituto, necesitaba pronto un flujo constante de dinero. Así que llamé al número y concerté una entrevista. No voy a mentir, estaba muy nervioso cuando conocí al director. Pero, para mi suerte, resultó que no necesitaba estarlo. Conseguí el trabajo el mismo día y, tras repasar mi horario, me presentaron al hombre que no solo me enseñaría el oficio, sino que también sería mi compañero. Ronnie era el tipo de hombre al que puedes echar un vistazo y saber instintivamente que no debes meterte con él. Ronnie era un hombre corpulento de unos 60 años, veterano de la guerra de Vietnam, con una gran cicatriz en un lado de la cara que, según él, se debía a un encuentro cercano durante su estancia en la guerra. Llevaba 30 años trabajando en seguridad y 15 en este puesto. Me sentí un poco intimidado cuando me lo presentaron por primera vez, de pie frente a mí, con el pelo peinado con un corte militar, pero en cuanto el director desapareció de nuestra vista, esbozó una sonrisa que me relajó al instante y me dio una palmada en el hombro. Sígueme la corriente, chico, y todo irá bien. Y así fue durante los 3 o 4 primeros meses. El dinero que pagaba no era precisamente para quedarse boquiabierto, pero me ayudaba a pagar el alquiler del piso de Dingbat que alquilé poco después de conseguir el trabajo. Las facturas y el seguro del pequeño Alfa Romeo descapotable de principios de los 80 que me había regalado mi tío antes de irme de casa. Incluso me sobraba un poco de dinero cada mes para derrochar, lo cual, después del mísero sueldo que había conseguido trabajando de cajero en drive-thrus, era el paraíso para mí yo de 23 años. El horario también era perfecto para un ave nocturna como yo, y cada noche, mientras Ronnie y yo hacíamos nuestras rondas, yendo y viniendo entre los niveles subterráneos y la sección de la azotea, 6 o 7 pisos por encima de la calle, el hombre me hacía reír, contando chistes mientras intercambiábamos historias. Con el tiempo, empezamos a dividirnos, barriendo cada nivel del garaje cerrado por nuestra cuenta para asegurarnos de que nadie dormía en los coches y camiones que estaban aparcados durante la noche en el mar de espacios. O se escondía en los rincones oscuros donde las luces del techo se habían fundido. De vez en cuando, teníamos que ahuyentar a algunos personajes poco escrupulosos, abriendo las persianas metálicas y echándolos a empujones, pero nunca ocurría nada grave. Y a pesar de lo inquietante que podía parecer a veces el lugar, tan silencioso después del bullicio diurno, nunca me llegó a asustar. Sin embargo, una noche cambió. Empezó a los pocos días del 5º mes de trabajo. Al principio no fue nada que me llamara la atención. Caminaba solo por uno de los niveles, iluminando con la linterna y mirando entre las filas de coches, cuando un pequeño escalofrío me recorrió la espalda. Me recorría como un rayo de electricidad y me detenía en seco, intentando comprender qué lo había provocado. Las primeras veces, simplemente lo atribuí al tiempo, era otoño y la temperatura estaba bajando en comparación con las máximas del verano. Simplemente sacudía la cabeza y seguía mi camino. Pero cuando continué experimentándolo después de presentarme en el trabajo con una sudadera con capucha o una chaqueta más pesada, empezó a adquirir un aura verdaderamente espeluznante. Y lo que es peor, a medida que avanzaba, empecé a sentir que me miraban. Pensé que simplemente me estaba volviendo un poco loco o algo así. Después de todo, no me pasaba todas las noches.
Y cada vez que me invadía esa sensación y me daba la vuelta para encender la luz detrás de mí, el haz solo se reflejaba en los coches aparcados, y el único sonido que se oía, aparte del lejano ulular de las sirenas y el chasquido de los helicópteros, era el constante goteo del agua de las tuberías del techo. En un momento dado, llamé a Ronnie por radio y le pregunté si él también había tenido esa sensación. Sus palabras me tranquilizaron. Por supuesto, Cés. Admito que los primeros meses que estuve destinado aquí, este lugar me daba escalofríos. Diablos, ¿por qué no iba a ser así? Cuando eres una de las únicas personas en una estructura tan grande, sin nadie más alrededor. Puede desprender casi las mismas vibraciones que una casa encantada. No te preocupes, pronto se te pasará. Contento de saber que no estaba siendo un cobarde, intenté ignorar la sensación cada vez que la sentía. Confiaba en que pasaría, como Ronnie me había dicho. Pero no fue así. En todo caso, empezó a empeorar. Iba caminando, tarareando suavemente una canción, cuando la sensación se apoderaba de mí. Me paraba en seco. Y juraba, solo por un segundo, que oía otro par de pasos resonando en el silencio. Siempre se detenían casi tan pronto como lo hacían los míos, hasta el punto de que casi creía que eran solo los míos, que resonaban en el hormigón de los aparcamientos, que parecía reflejar y amplificar los sonidos más que ningún otro lugar. Pero lo que siempre me inquietaba era que cesaran tan bruscamente. Como si alguien no quisiera que los oyera. Empecé a llevar una navaja de mariposa que había comprado en mis turnos. Ronnie llevaba una pistola en el cinturón de servicio, pero era suya. La dirección no proporcionaba más suministros que la radio y la linterna, y yo no disponía precisamente de fondos para hacerme con una Glock o una Beretta. Así que simplemente caminaba con ella en la mano libre, listo para abrirla y defenderme si surgía la necesidad. Lo siguiente que sucedió, ocurrió más o menos una semana después. Estaba a medio camino del garaje, en dirección a los niveles subterráneos, cuando la radio de mi cinturón chirrió. Cés, contesta, cambio. Me agaché, me la quité del cinturón y pulsé el botón de transmisión. Aquí Cés, Ronnie. ¿Qué pasa, cambio? Ronnie era muy estricto con el protocolo de radio, un rasgo de su época en el ejército. La radio crepitó de nuevo. Necesito que vengas y te reúnas conmigo, hay algo de lo que acabo de enterarme que necesita ser reportado. Una pequeña oleada de preocupación me invadió. Nunca lo había dicho así. Genial, ¿qué ha pasado? ¿Ha encontrado a un yonki con sobredosis en un coche? Con la mente agitada por las posibilidades, pulsé el botón y hablé. ¿Entendido? ¿Dónde estás? Cambio, respondió casi de inmediato. Estoy en el último piso. Cambio. Caminando deprisa, subí por donde había venido, siempre vigilando detrás de mí. La sensación de estar siendo observado no había llegado esta noche, por suerte, pero me mantenía en guardia de todos modos. Empecé a preguntarme si alguien había muerto aquí en algún momento y el lugar estaba encantado. Sacudí la cabeza y seguí caminando. Déjalo ya, tío. No te pongas nervioso. Unos minutos más tarde, llegué a la planta superior y troté por el amplio espacio. Ronnie estaba de pie cerca de una alcoba situada en el rincón más alejado. La luz que había sobre ella estaba quemada o rota, tuvo que utilizar su linterna para iluminar la zona. Llegué hasta él, jadeando un poco mientras me agachaba y apoyaba las manos en las rodillas. Al cabo de un momento, me erguí. ¿Qué pasa, Ronnie?, le pregunté. Como respuesta, se volvió y apuntó la linterna hacia la alcoba. Por un momento, no entendí lo que me estaba mostrando. Entonces me di cuenta de lo que veía. La puerta que daba a la escalera que conducía a la calle estaba abierta. Parece que alguien forzó la cerradura cuando estábamos de espaldas, amigo mío. Dijo sombríamente. Por alguna razón, las palabras de aquel hombre me hicieron sentir como si una mordaza se hubiera cerrado alrededor de mi corazón. Recordé la sensación de ser observado, junto con los pasos que juraba haber oído siguiéndome. Tanto si estaba relacionado como si no, la visión de la puerta entreabierta, que normalmente permanecía firmemente cerrada, no ayudaba lo más mínimo.
Miré a Ronnie, forzando mi voz para no traicionar las emociones que sentía. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo pensó un segundo y cogió un móvil Motorola que llevaba enganchado al cinturón. Voy a avisar a la policía y a la dirección. Luego, vamos a permanecer juntos y despejar el garaje, un nivel a la vez. Para cuando lleguemos a la planta baja, ya deberían estar aquí. Se dio la vuelta y marcó un número en el teléfono. Escuché en silencio lo que decía durante unos minutos antes de terminar la llamada y llamar a la policía. Mientras hablaba con ellos, eché otro vistazo a los coches aparcados, que ahora casi parecían panteras en la penumbra, agazapadas y esperando para abalanzarse sobre cualquier cosa que se acercara demasiado. Nada se movía en la quietud, pero aún así, juro que me pareció que las sombras se oscurecían un poco más. Cuando Ronnie terminó la llamada, sacó la pistola de la funda. No metió una bala en la recámara, pero quitó el seguro, la dejó suelta en la mano y apuntó al suelo. Se volvió hacia mí, asintió brevemente y me susurró una frase. Quédate cerca de mí, ¿entendido? Asentí rápidamente y, juntos, comenzamos el lento y casi insoportable proceso de despejar cada planta. Decir que nos pareció una eternidad mientras nos abríamos paso a través de cada fila de coches, iluminando de vez en cuando sus interiores con nuestras luces, sería como calificar el desastre del Challenger de error leve. El corazón me latía como una pandereta dentro del pecho y respiraba entrecortadamente mientras aguzaba el oído para oír algo fuera de lugar. Agarré con fuerza la navaja cerrada en el puño, sintiéndome tan nervioso como un gato de cola larga en una habitación llena de mecedoras. Al llegar a la segunda planta, al doblar la rampa y pasar junto a un Cadillac de los años 71 GMC Bandura, la sensación de que me estaban mirando se apoderó de mí como si me hubiera golpeado una ola. Pero no fue eso lo que me hizo sentir miedo. Era lo que juraba haber sentido mientras me apresuraba a seguir el ritmo de Ronnie. Había jurado que, durante una fracción de segundo, había sentido las yemas de los dedos rozándome la nuca. Oh, que me jodan corriendo, tío. Dejando escapar un audible grito de aire, giré rápidamente, levanté la linterna y, en un movimiento fluido, abrí el cuchillo, listo para atacar a lo primero que viera. El mundo se nubló por un momento. Pero cuando se recuperó, vi que no había nadie. Ninguna figura, corpórea o espiritual, acechaba en las sombras mirando fijamente mi alma. Aún así, sentí que los zarcillos del miedo se agolpaban en mis venas y la adrenalina corría con ellos. Moví la linterna de un lado a otro. Seguía sin haber nadie. Vagamente, me di cuenta de que los pasos de Ronnie se habían detenido, y sentí más que oí que retrocedía a mi lado. ¿Qué has visto? Preguntó con voz mortalmente seria. Era un tono que nunca antes le había oído y, a pesar de la situación, por un momento tuve una imagen mental del vestido con uniforme de camuflaje y un M16 en las manos mientras se arrastraba por la selva. Respiré hondo y luego hablé, con la voz apenas por encima de un susurro. No lo sé. Juro que por un segundo, cuando pasamos junto a esos dos coches, señalé el Cadillac y la furgoneta, sentí que había alguien justo detrás de mí. Pero cuando me volví, no había nadie. Inspiré una profunda bocanada de aire y lo miré. Tenía los ojos duros. Me levantó una mano. Espera aquí. Me indicó, y luego, escondiendo la linterna bajo la pistola, la levantó y avanzó, agachándose un poco para mirar debajo de los dos vehículos. Un momento después, rodeó el lateral de la furgoneta y desapareció de la vista. Los instantes que pasaron me parecieron horas mientras esperaba a que reapareciera. Aunque era irracional, de repente me invadió la certeza de que no volvería. Que, si alguien o algo volvía a la vuelta de la esquina, no sería él. El corazón volvió a acelerarse dentro de mi pecho. Por suerte, y para mi gran alivio, reapareció un momento después, casi tan aliviado como yo. Sacudió la cabeza mientras retrocedía a mi lado. ¿No hay nadie ahí, Cés? Sacudió la cabeza en la dirección en la que nos habíamos dirigido. Venga, sigamos. La policía llegará en cualquier momento. Si no lo han hecho ya. El resto del camino fue tranquilo, algo que agradecí a Dios 1.000.000 de veces. Ronnie también había acertado,
cuando doblamos la esquina hacia las persianas metálicas, fue para ver un coche patrulla Chevy Caprice aparcado delante de ellas, con los faros y el foco apuntando al interior. 2 patrulleros se pararon cerca, y Ronnie enfundó rápidamente su pistola cuando apuntaron sus luces hacia nosotros. ¿Ustedes son los guardias de seguridad que llamaron? Preguntó uno, con un pequeño aire de sospecha en la voz. Sí, así es. Respondió Ronnie, corriendo hacia el teclado e introduciendo el código para subirlos antes de continuar. La puerta de la escalera de arriba ha sido forzada. Mi compañero y yo, señaló hacia mí, y hemos revisado los niveles inferiores, pero no los subterráneos. El agente asintió y le hizo un gesto a su compañero, que volvió a subir al coche. Esperen aquí mientras mi compañero y yo hacemos un barrido. Ordenó. Tras cerrar las persianas detrás de ellos, los dos nos quedamos cerca de la cabina de entrada a la espera de que regresaran. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Entonces lo miré. Para mi sorpresa, vi en su rostro una expresión que nunca antes había tenido. Era una mezcla de inquietud, preocupación y un atisbo de miedo. En el tiempo que llevaba conociéndole, con la única excepción de las pocas veces que había hablado de los horrores que había visto durante Vietnam, nada le había perturbado. Y verlo en ese estado, por decirlo suavemente, me inquietaba. Algo se abría paso en mi mente, algo que quería preguntarle. Dudé un momento antes de abrir la boca. Tú también lo has sentido, ¿verdad, Ronnie? Has sentido exactamente lo mismo que yo, la sensación de que no estamos solos aquí. ¿El sonido de pasos detrás de ti? No respondió durante un rato, luego se volvió hacia mí, con su habitual bravuconería estoica una vez más. Negó con la cabeza, con voz firme. No, no lo he hecho, Cés. Como te dije al principio, cualquier sentimiento, sin contar el de esta noche, que es otra historia, se desvanece con el tiempo. Es por lo inquietante que resulta un lugar como un centro comercial o un aparcamiento cuando está vacío y sin gente. Es como ser el único que queda después del apocalipsis. Me puso una mano en el hombro y me miró como mi padre cuando me contaba las cosas de la vida. No pierdas la cordura, chaval. Eso es lo que hace que te hagan daño. Haz caso a tu instinto, sí, pero no olvides usar la cabeza. Y, sobre todo, no te dejes llevar por la imaginación. Y con eso, se volvió para vigilar de nuevo a los policías. El coche dobló la curva unos minutos después y la policía salió para informarnos de que no habían encontrado a nadie. Nos dejaron un número de caso para que el encargado llamara por la mañana, y luego nos recordaron que llamáramos si notábamos algo más fuera de lo normal, antes de marcharse. Mientras observaba cómo desaparecían las luces traseras del Caprice y las persianas volvían a bajar para bloquear la salida, una voz me llegó de repente por encima del hombro. Detrás de ti. Por un momento, sentí que el corazón me daba un vuelco en el pecho y me giré. Pero solté un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo cuando vi la sonrisa traviesa de Ronnie mirándome fijamente. Solté una carcajada asombrada antes de estirarme y empujarle. «Eres un imbécil, en serio, ¿lo sabías?». Gruñí, pero sin poder contener la sonrisa que se extendía por mi propio rostro. Él soltó una carcajada. Sabes, es gracioso. Cuando Jan Mansfield vino a visitarnos a los barracones y a la enfermería, y le conté uno de mis chistes, me dijo exactamente lo mismo. Por alguna razón, aquello me hizo estallar en carcajadas, que él igualó. Nos quedamos allí un momento, con nuestras risas resonando en la inmensa estructura. Luego, los dos emprendimos el camino de vuelta a la planta superior. Por suerte, aquella noche no pasó nada más. Y la sensación que había tenido tampoco volvió. Las semanas siguientes transcurrieron sin incidentes. La normalidad se reanudó y el ligero impulso que tenía de abandonar se desvaneció. El director quedó impresionado con nuestro trabajo y, después de que Ronnie hablara bien de mí, recibí un buen aumento de sueldo, lo que supuso un buen empujón para mi cuenta de ahorros. Hice nuevos amigos e incluso me eché novia después de toparme con una rubia preciosa, mi mayor debilidad, en el whisky a go-go durante una de mis noches libres. El mundo parecía ser mío y me sentía en la cima del mundo. Nada podía salir mal. Hasta aquella noche.
Llegué un poco tarde a mi turno debido a... Bueno, el tipo de cosas que hacen los hombres y sus novias cuando están solos en casa, y después de darle a Jerry una llave para que cerrara el apartamento cuando se fuera, llamé a Ronnie al teléfono fijo. Le dejé un mensaje en el móvil para disculparme por llegar tarde y avisarle de que estaba de camino, y salí volando por la puerta y prácticamente de un salto en mi Alfa. A pesar de sentirme un poco culpable por haber dejado colgada a mi compañera por primera vez desde que conseguí el trabajo, no pude evitar sonreír mientras avanzaba a toda velocidad por las calles de la ciudad. Con la mente todavía un poco atrasada en la cama con Jerry. Al llegar a unas manzanas del garaje, metí la mano en la consola central y saqué una cinta de casete, la introduje en el equipo de música del coche y le di al play. Los ritmos de batería y los sintetizadores de Maniac, de Michael Sembello, empezaron a sonar por los altavoces y, con la capota bajada, añadieron una sensación de aventura y urgencia al viaje. Dejé que mi pie pisara un poco más fuerte el acelerador y el rugido del motor del coche se mezcló con la música y el viento. Al doblar la última curva, vi la fachada del garaje y pulsé un botón que había colocado en la parte superior del parabrisas. Controlaba las persianas y nos permitía a Ronnie y a mí entrar en el garaje sin bajarnos del coche. Al ver que estaba lo bastante levantado como para entrar sin reducir la velocidad, reconocí que era un poco imbécil y tomé la curva con demasiada brusquedad. La parte trasera del Alfa hizo coletazos mientras volaba por debajo de las persianas y entraba en el garaje. Reduje la velocidad lo suficiente para volver a pulsar el botón y comencé a subir al nivel superior. Ya era una rutina para mí aparcar en la parte superior y empezar mi recorrido bajando directamente a los niveles subterráneos y volver a subir. Subí cada rampa un poco demasiado rápido, volando por cada pasillo de coches, con la música y el rugido del motor resonando como fuego de ametralladora en el espacio cerrado y ahogando cualquier otra cosa. Finalmente, llegué arriba y, con un último tirón del freno de mano, me deslicé con un chirrido de neumáticos hasta un espacio vacío. Apagué el motor, subí la capota y la abroché antes de salir del coche. Me zumbaron ligeramente los oídos en el repentino silencio que se apoderó de la vorágine de ruido que había provocado, y miré a mi alrededor, buscando si podía ver a Ronnie haciendo su ronda. Seguramente tendría que haberme oído entrar. Al no ver nada, me encogí de hombros y cerré la puerta de un portazo. El fuerte y metálico golpe del acero resonó como un disparo en el silencio. Cerré la puerta y, tras sacar la radio y la linterna del maletero, la encendí y pulsé el botón de transmisión. Hola Ronnie, soy Cés, adelante amigo, cambio. Me quedé allí unos instantes, esperando una respuesta. Pero no llegó ninguna. Sentí que un pequeño nudo de preocupación empezaba a anudarse en mi estómago. Espero de verdad no haber cabreado al tipo, no después de todo lo que ha hecho por mí. Volví a pulsar el botón. Hola, Ronnie, siento haber llegado un poco tarde. Perdí la noción del tiempo, espero que puedas perdonarme, tomé aire antes de terminar. Voy a empezar con mis rondas, ¿vale? Cambio. Casi tan pronto como solté el botón, la radio empezó a crepitar, señal de que alguien había empezado a transmitir en su extremo de la radio. Varios crujidos agudos de estática emanaron del altavoz y entonces oí la voz de Ronnie responderme, sonando amortiguada en la ola de estática. De acuerdo. En cuanto la segunda palabra salió de sus labios, la radio volvió a enmudecer. Me quedé mirando la radio un momento y luego me la enganché al cinturón, suspirando pesadamente. Joder. Estaba claro que aquel hombre estaba cabreado conmigo, ya que solo hablaba bruscamente cuando estaba de mal humor. Decidí que cuando me cruzara con él me disculparía como era debido y le recalcaría que no volvería a llegar tarde. Por ahora, sin embargo, manos a la obra. El descenso a los niveles subterráneos fue tranquilo. No vi a nadie y no tuve ninguna sensación inquietante mientras encendía la luz en algunos coches, mirando entre ellos y tarareando Maniac. La canción se me había quedado grabada en la cabeza y probablemente permanecería allí el resto de la noche. Sin embargo, para mi sorpresa, no vi ni rastro de Ronnie. Tenía la certeza de que me toparía con él subiendo a la cima mientras bajaba, pero ni siquiera había oído sus pasos. El hombre probablemente se dirigía a las rampas en el lado opuesto del garaje para mantener la distancia de mí, pensé.
La idea hizo que me invadiera otro pozo de vergüenza y tristeza, y me sentí como un gilipollas de primera por haber metido la pata. Mientras bajaba a los 2 niveles subterráneos, esperaba con toda mi alma que, por la razón que fuera, la radio emitiera un chisporroteo con la promesa de un mensaje. Y, para mi gran alivio, al terminar mi ronda por el subterráneo, así fue. Cés, adelante por favor, cambio. La estática provocada por el hormigón casi ahogaba su voz, pero seguía siendo inconfundible. Sonriendo ligeramente, saqué la radio de mi cinturón. Aquí Cés. Sinceramente, me alegra saber de ti, por muy tonto que suene. ¿Qué tal? Cambio. Hubo unos segundos de silencio, luego la radio volvió a crepitar. Necesito que vengas y te reúnas conmigo. Cambio. Empecé a dirigirme hacia la rampa de vuelta al nivel del suelo, pulsando de nuevo la radio. Entendido, Ronnie. ¿Todo bien? Cambio. Otros segundos de silencio. Entonces. Necesito que vengas y te reúnas conmigo. Cambio. Dejé de caminar un segundo, levanté la radio y me quedé mirándola mientras fruncía el ceño. Vale, eso ha sido raro. No suele repetirse, normalmente explica la situación. De repente, se me ocurrió un pensamiento y gemí. ¡Ay, Dios! No me digas que alguien ha vuelto a forzar una de las puertas de la escalera. Volví a pulsar el botón de transmisión y hablé con profesionalidad. Entendido, voy para allá. ¿Dónde estás? Cambio. Después de un segundo, respondió. En el último piso. Durante una fracción de segundo, algo me rondó por la cabeza, pero lo aparté y le respondí por última vez antes de apresurarme. Recibido, voy para allá, cambio. Subí a toda prisa los niveles en silencio durante los minutos siguientes. Los únicos sonidos que oía, aparte de los que se filtraban desde la ciudad, eran mis propias respiraciones agitadas. Cuando llegué arriba, sentía que me ardían los pulmones. Vale, es oficial, tengo que volver al gimnasio con regularidad. Estar así de fuera de forma por un simple trote subiendo 6 pisos no es como debería estar el antiguo capitán del equipo de natación. Riéndome un poco, aminoré la marcha, saqué la linterna y la encendí. No vi ni rastro de Ronnie. Recordando mi idea sobre la puerta, me dirigí a la esquina más alejada, que como de costumbre estaba cubierta de penumbra. Sin embargo, sentí otra punzada de sorpresa al no ver ni rastro de él tampoco por aquí. ¿Qué demonios? Me pidió expresamente que viniera al nivel superior. ¿Dónde demonios está? Saqué la radio del cinturón y la pulsé. Ronnie, ven por favor, hombre. Estoy en el piso de arriba, pero no te veo. ¿Dónde estás? Cambio. Al soltar el botón de transmisión, solo me recibió estática. Me quedé parado unos segundos, recordando el retraso de sus respuestas anteriores. Cuando había pasado casi un minuto sin respuesta, intenté llamarle de nuevo. Ronnie, soy Cés. Estoy en la cima donde me pediste que te acompañara, pero a menos que haya acabado en una realidad alternativa, tú no estás aquí arriba. ¿Te importaría decirme dónde estás? Cambio, volví a esperar y pasaron 1 o 2 minutos. Eché un vistazo a mi alrededor, apuntando ligeramente mi luz para ver si se abría paso entre los pasillos de coches. Pero no había movimiento en la quietud. Una ligera sensación de irritación empezó a burbujear en mi interior al ocurrírseme de repente un pensamiento. Más vale que no sea una especie de castigo por llegar tarde. Sé que está enfadado, pero esto es ir demasiado lejos. Sintiendo que me invadía un calor de ira, pulsé el botón de transmisión con más fuerza de la debida, y mi voz salió más áspera de lo que había previsto. Vale, oye, estoy empezando a cabrearme de verdad. Siento haber llegado tarde, joder, pero no tenemos que ser niñatos con esta mierda, ¿vale? Ahora, hazme un favor y dime dónde mierda estás. Cambio. Durante unos segundos, no hubo nada, y luego llegó otra oleada de estática, seguida de 2 palabras. Detrás de ti. Mi cara se arrugó ante las 2 palabras. ¿Qué se supone que significa eso? Miré detrás de mí y no había nadie. Pulso el botón de transmisión y empiezo a hablar. Vale,
¿Quieres aclarar qué demonios? Pero mi voz se interrumpe, mientras el mismo pensamiento persistente se agolpa en mi mente. Solo que ahora, dejé que pasara a primer plano al presentárseme claramente lo que me había parecido extraño. No dijo cambio. Lentamente, levanté la radio que tenía en la mano, mirándola fijamente como si fuera a darme las respuestas que mi mente buscaba tan claramente. Otra pieza del rompecabezas conectada. El entrenamiento militar de Ronnie nunca le permitiría terminar una transmisión de radio sin la jerga correcta. Incluso se lo dije el primer día que nos conocimos. Susurré en la penumbra. ¿Qué demonios está pasando? Fue entonces cuando un sonido comenzó detrás de mí. Al principio era suave, como el de un amante que guía a su pareja al dormitorio, pero fue subiendo de volumen e intensidad a medida que pasaban los segundos. Escuché con atención, intentando determinar de qué dirección procedía. Pero parecía un esfuerzo inútil. El sonido era cada vez más fuerte, casi como si se estuviera acercando a mí. Y a medida que subía un poco más de volumen, de repente me di cuenta de lo que era. Un zumbido. Era el sonido de alguien tarareando en la penumbra. Me di la vuelta, alumbrando con mi luz, pero seguía sin poder ver de dónde procedía. El sonido resonaba en las paredes y parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Al escuchar con más atención, me di cuenta de dos cosas seguidas. La primera era la canción que tarareaban. Era la misma canción que había estado escuchando mientras conducía mi coche. La segunda fue lo que hizo que un escalofrío familiar, pero muy indeseado, me recorriera la columna vertebral. No era Ronnie. Había oído tararear al hombre antes, siempre había sonado muy bajo, como el gruñido de un oso. Esto sonaba más agudo, pero seguía siendo claramente un hombre. Otro escalofrío me recorrió cuando de repente me di cuenta de otro ruido que resonaba en las paredes. Pisadas. Pisadas fuertes, como de alguien que llevara unas pesadas botas de trabajo acercándose rápidamente desde algún lugar en la penumbra. Otro gran escalofrío me recorrió la espalda y el corazón empezó a latirme rápidamente en el pecho. Normalmente, no me asustan los enfrentamientos, ya he tenido bastantes roces en mi vida. Esta vez, sin embargo, entre el zumbido espeluznante que claramente no era mi compañero, los pasos que se acercaban rápidamente y las extrañas respuestas que había recibido por radio de Ronnie, cada instinto de mi cuerpo me decía que enfrentarme a quienquiera que fuera esa persona, incluso con la navaja en el bolsillo, sería un error del que no viviría para arrepentirme. Así que, recordando las palabras de Ronnie sobre confiar en mis instintos y mi instinto, apagué la linterna y me dejé fundir en las sombras. Los pasos se acercaban más rápido, el hombre seguía tarareando Maniac mientras yo me deslizaba entre dos coches, moviéndome rápidamente por el pequeño espacio entre los parachoques delanteros y el hormigón. Aplanándome todo lo posible, me deslicé contra el parachoques delantero de un Explorer y contuve la respiración en. Los pasos y el zumbido se hicieron más fuertes, hasta que empecé a oír que me zumbaban los oídos por el ruido. Me di cuenta de que por fin podía localizar el sonido. Los pasos estaban casi directamente en el extremo opuesto del todoterreno. El corazón me retumbó en el pecho y, a pesar de mis intentos por mantener la calma, no pude evitar que el miedo me invadiera. Los pasos se detuvieron un momento, pero el zumbido continuó. El hombre empezó a tararear en voz alta el estribillo, casi como si fuera una especie de burla. Empecé a hacer algo que no había hecho en años. Empecé a rezar. Por favor, sigue adelante. No te detengas ni vuelvas aquí. Sigue adelante. Durante lo que me pareció una eternidad, el zumbido continuó frente a mí. Entonces, por suerte, los pasos comenzaron de nuevo, ahora en dirección a la puerta de la escalera. Tratando de permanecer lo más silencioso posible, luché por pensar en un plan. Si pudiera llegar hasta mi coche, podría bajar corriendo a la planta baja y salir de aquí. Encontrar un teléfono público y llamar a la policía. Sea quien sea este cabrón, emite vibraciones de psicópata, y tanto si Ronnie está bien como si no, no puedo ayudarle si me pilla. Pero, mierda. Mi coche está en la dirección que él tomó. Si trato de llegar a él, corro el riesgo de correr directamente hacia él. Entonces, ¿qué hago?
Corrí a través de las opciones, pero solo una se me presentaba. Tendría que, sin ser visto, arrastrarme hasta el nivel del suelo e introducir manualmente el código para levantar las persianas. Después, tendría que salir corriendo como si mi vida dependiera de ello. Que, en este caso, parecía que sí. Todavía podía oír débilmente el zumbido y los pasos mientras se retiraban en la dirección opuesta. La perspectiva de bajar 6 niveles con Nutcase deambulando no me atraía lo más mínimo, pero no tenía elección. Respirando hondo y en silencio, empecé a moverme. Me arrastré despacio, pero con paso firme, utilizando cada coche como cobertura. No me moví demasiado rápido, pues no quería hacer demasiado ruido, pero no me permití flaquear. Seguí avanzando y llegué a la primera rampa. Respirando hondo y agachado, me precipité por el círculo hasta el piso inferior. Me detuve junto a un coche para recuperar el aliento y escuché. Me pareció oír un zumbido procedente de algún lugar por encima de mí. Confiado en que había bajado sin ser visto, seguí adelante. Repetí el mismo proceso, llegué a la última fila de coches y miré la rampa que bajaba al 4.º nivel. Me preparé para una nueva carrera. Fue entonces cuando la radio de mi cinturón, que había olvidado por completo, se encendió. Me quedé paralizado como una estatua durante una fracción de segundo. Y entonces sentí que la sangre se me helaba en las venas cuando un sonido empezó a salir de los altavoces. Esta vez, sin embargo, no era la voz de Ronnie. Era el sonido del hombre tarareando, el tono ahora contenía un regocijo malicioso. De repente, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me llevé las manos al cinturón y tiré de los controles de volumen de la radio. La arranqué de un tirón y contuve la respiración, escuchando todo lo que podía. Rezaba por haberme alejado lo suficiente para que no me hubiera localizado. El sonido de pasos que se acercaban rápidamente justo por encima de mi cabeza me dijo que no los había oído. Joder, joder, joder. Intentando permanecer tan silencioso como antes, corrí como un loco hacia la rampa. Al llegar, eché un vistazo a mi espalda. En este nivel del aparcamiento, casi todas las luces se habían apagado, pero entraba suficiente luz del exterior como para que viera claramente la silueta de una figura de pie en la base de la rampa, en el extremo opuesto. Aquella visión me produjo un tremendo miedo. No me permití seguir mirando, sino que me agaché y corrí por la rampa, manteniendo la mirada en el suelo delante de mí. Afortunadamente, llegué sana y salva al 4.º nivel. Me desplacé sobre las puntas de los pies y me deslicé entre la siguiente fila de vagones mientras oía los pasos que llegaban lentamente desde arriba, antes de enmudecer. Esperé a oírlos de nuevo y comencé a moverme lentamente entre los coches. Estaba a mitad de la fila, cuando me detuve un momento para recuperar el aliento, segura de que aún no me habían perseguido hasta este nivel. Alargué la mano y la apoyé en el parachoques del coche más cercano para estabilizarme. Y me quedé inmóvil. Mis ojos se abrieron de par en par y giré lentamente la cabeza ante la sensación que había sentido. Cuando estiré la mano y la puse contra el parachoques, esperaba sentir el frío del metal. En lugar de eso, sentí algo pegajoso y cálido. Miré el coche contra el que me había apoyado. Vagamente, me di cuenta de que estaba agachado detrás de la misma furgoneta que había jurado sentir la sensación de unos dedos rozándome al pasar. Había entrado marcha atrás en la plaza de aparcamiento. Pude ver el logotipo de GMC brillando en las luces del techo. Vi la pintura blanca, descascarillada en algunas partes. Entonces mis ojos bajaron hasta la parte inferior de las puertas traseras. Tuve que cerrar la boca para no gritar. Este nivel seguía siendo bastante lúgubre, pero aún había suficientes luces para ver que algo goteaba por debajo de la parte inferior de las puertas traseras, goteando sobre el parachoques metálico y sobre el hormigón, formando un pequeño charco. Un charco del mismo color que manchaba la palma de mi mano. Carmesí. Empecé a respirar entrecortadamente mientras miraba la sangre en mi mano. Y entonces casi se me paró el corazón al oír un sonido procedente de algún lugar detrás de mí, pero claramente a mi mismo nivel. El sonido de una risita. Empecé a temblar de miedo,
dándome cuenta de que fuera quien fuera aquel psicópata, y fuera lo que había hecho con mi compañero, sabes exactamente lo que hizo con Ronnie, susurró mi mente. Había bajado sin hacer ruido hasta el mismo nivel. Luché por controlar mi respiración y, tratando de permanecer en silencio, empecé a avanzar de nuevo. Sorteé un Mercedes y un BMW y eché un vistazo por el parachoques de un camión para asegurarme de que no se me había adelantado. Fue entonces cuando algo salió volando por los aires, estrellándose contra el suelo casi justo delante de mí. Me quedé paralizado como una estatua, con la mente intentando procesar lo que acababa de ocurrir, y luego miré hacia el objeto. Lo que vi hizo que todo el terror y el horror que recorrían mi organismo alcanzaran su clímax. La radio de Ronnie, destrozada contra el hormigón y manchada de sangre. La súbita y horrible conclusión surgió en mi mente, una que era peor que cualquier otra. La tiró exactamente donde estás. Sabe exactamente dónde estás. Cuando se abalanzó sobre mí como un camión, me invadió otra sensación igual de aterradora. La sensación de unos ojos clavándose en la parte posterior de mi cráneo. Lentamente, casi sin querer, me giré para mirar detrás de mí. Abrí mucho los ojos. La silueta de un hombre alto estaba agazapada a unos pocos coches detrás de mí. A través de los cristales tintados, no pude distinguir ningún detalle. Solo la figura. Uno que estaba claramente agachado y mirando a través del cristal del otro lado. Directamente hacia mí. Finalmente, no pude soportarlo más. Estalló en mí. Abrí la boca y grité, un sonido más horrorizado de lo que jamás había oído salir de mi interior. Ni lo he oído desde entonces. En ese momento perdí la compostura. Salté de mi escondite y empecé a correr hacia el centro del pasillo. Detrás de mí, oí otra de esas risitas repugnantes, ahora con el mismo tono de un adolescente que le ha gastado una broma a su mejor amigo. Solo que esta era más malvada de lo que había oído en mi vida. Sinceramente, no sé si me siguió hasta la puerta o simplemente se quedó donde estaba, disfrutando del terror que me había infundido. No sé por qué simplemente jugó conmigo y no me mató. Lo único que sé es que, de algún modo, llegué hasta el teclado, introduje el código y me abalancé sobre la persiana cuando se levantó, me arrastré bajo ella y salí corriendo a la calle. Casi providencialmente, un coche patrulla había pasado cuando salí corriendo. Imagino la cara que les habré dado al hacerles señas, con una mano cubierta de sangre y el susto de mi vida. Pero supongo que lo entendieron lo suficiente, porque llamaron por radio inmediatamente. Aquella horrible noche fue hace más de 20 años. La policía registró aquel aparcamiento de arriba abajo, tratando de encontrar cualquier rastro del hombre. Pero, para mi desesperación, más tarde me dijeron que habían encontrado la misma puerta que habían forzado antes, abierta en el último piso. Y sin cámaras en el garaje, no había forma de identificarlo. Sin embargo, encontraron a Ronnie. ¿Esa sangre en la que había deslizado mi mano contra la furgoneta? Había sido suya. El detective de aspecto sombrío me lo dijo más tarde, cuando presté declaración. Pero se negó a decirme qué le habían hecho exactamente. Y por eso, en retrospectiva, le estoy agradecido. Cuando pienso en la expresión de su cara, me lo imagino. Y eso ya es bastante horrible. También me informaron cómo había oído la voz de Ronnie a través de la radio. Habían encontrado una grabadora cerca de la furgoneta. Sospechaban que había estado escuchando mis transmisiones y las de Ronnie a través de un CB que estaba dentro de la furgoneta y las había grabado, reproduciéndolas para atraerme al piso de arriba. Sin embargo, lo único que todavía me estremece es intentar averiguar cómo le grabó diciéndome detrás de ti. Ni que decir tiene que dejé de trabajar como guardia de seguridad. Después de recuperarme, fui a la escuela de camareros y empecé a trabajar en bares de la ciudad, incluido el Whisky a Go-Go, donde conocí a Jerry. Ella y yo acabamos casándonos en 2009 y acabamos teniendo un niño llamado Ronnie, al que llamé así en honor a mi compañero y amigo. No puedo decir que haya vuelto del todo a la normalidad. No creo que nadie pueda volver a hacerlo después de una experiencia así. Todavía tengo pesadillas. Me consume la culpa por no haber llegado a tiempo al trabajo aquella noche.
Y me horroriza lo que podría haberme pasado si lo hubiera hecho. Y desde luego me mantengo alejado de los aparcamientos. Pero puedo decir que al menos hago lo que puedo. Supongo que la razón por la que decidí compartirlo después de todo este tiempo es doble. En primer lugar, supongo que por compartirlo. Sobre todo porque apenas se mencionó en los periódicos. No donde, no mucho después de que sucedió, los periódicos inundado con la noticia de la BTK asesino de ser capturado. Todo lo que el pobre Ronnie consiguió fue un pequeño obituario en el periódico. Después de todo, en Los Ángeles, una persona asesinada es solo otro martes, tan desordenado como es. Y en segundo lugar, porque quiero dar algunos consejos. A aquellos que lean mis aterradoras experiencias y las de otros que se publican aquí. Si alguna vez te encuentras en un momento en el que te enfrentas a una situación aterradora, que te pare el corazón, sigue el consejo que me dio Ronnie. No pierdas la cordura. Eso es lo que te lleva a salir herido. Escucha a tu instinto, sí, pero no olvides usar la cabeza. Puede ser el consejo que te salve la vida algún día.